creció y su cabello era más largo desde la última vez que conocieron a Cassie. Ha pasado un tiempo. Este es mi hijo Charles. Que este niño miró a Charles con los ojos muy abiertos y luego comenzó a murmurar suavemente para sí misma como si estuviera empezando a recordar. Pensé que te parecías familiar, pero tú. Ella miró a Charles de arriba abajo, desde su cara y cabello hasta su constitución y altura para un tipo que es bastante espeluznante. LOL. No me gustaría estar asociado contigo. Sentí que mi corazón se detuvo ante sus cortantes palabras al saber por qué lo había hecho. Se le ha estado dejando crecer el pelo, era insoportable para mí, eso es terrible. Pido disculpas. Cuando enfrenté a Cassie, Charles tiró del dobladillo de mi ropa y se dio la vuelta. Lo vi sonriendo. Abuela, está bien, pero Charles miró directamente a Cassie. En realidad quería darle esto a ti, a Cassie. Lo siento. Años hasta la jubilación y todavía va a trabajar todos los días. Hoy como todos los días le hice un sándwich y lo despedí. El hombre tranquilo tomó el sándwich, dijo me voy y se fue en silencio. Somos solo mi esposo y yo y nuestra hija y lo extrañé los días en los que me quedaba dormido y corría por las mañanas. En ese entonces yo trabajaba como maestra de preescolar y me apresuraba todas las mañanas y ahora he estado casada durante varios años y es madre de un niño. Después de dar a luz compró una casa cerca de nuestra casa con su esposo Buddy y su hijo Charles y comenzaron a vivir allí. Insinuando que quiere que le ayude a cuidar a su hijo. Solo para que sepas que no cuidaré de Charles, todavía tengo que ir a trabajar. Me atrapó. Se rió nerviosamente girando su cabello alrededor de su dedo, un hábito que tiene cuando está pidiendo un favor. En realidad quería volver a trabajar y he estado buscando cuidado infantil, pero es difícil encontrarlo antes de casarme y era una mujer de carrera que trabajaba como editora en una editorial y a menudo trabajaba en múltiples proyectos hasta el último tren de la noche. Es sorprendente que incluso haya encontrado tiempo para buscar un compañero en su apretada agenda. Si tan solo pudiera guiarlo con mamá, que es una maestra de preescolar capacitada, me sentiría mucho más segura y me miraría suplicante. De ninguna manera. Finalmente lo he hecho. Terminé de criar a mis propios hijos y comencé a disfrutar de mi propio tiempo. Incluso he adquirido nuevos pasatiempos. Lo he mantenido en secreto para Iro, pero mi habitación ahora está llena de productos y carteles de mi artista favorito, a menos que haya un especial circunstancia. Por favor, no confíes en mi circunstancia especial. Y miró hacia arriba como si tuviera una idea de qué pasa. Resulta que Charles es más susceptible a las enfermedades que otros niños y a menudo tiene fiebre incluso durante la guardería de prueba. La guardería de prueba es un periodo diseñado para que los niños se acostumbren a la guardería, así que me llaman casi todos los días y los profesores del centro también parecen preocupados. Es un problema incluso antes de acostumbrarme. Una opción podría ser posponer su regreso al trabajo hasta que Charles crezca un poco más, pero ¿qué pasa con la carrera que ella construyó cuando regresé al trabajo y estaba en la escuela secundaria? Luché después de un descanso de más de 10 años. Y fui regañado por colegas que eran más de una década más jóvenes que yo y no quería pasar por las mismas dificultades, así que después de pensarlo dije que estaba bien, pero no puedo decidir por mi cuenta, así que lo discutiré con papá primero. ¿De verdad estás seguro? No te hagas ilusiones, aún no está decidido. Está bien, solo hablar de ello me hace feliz. Gracias mamá. Esa noche le dije a Rob que estaba pensando en dejar mi trabajo para cuidar de Charles. Era una noche inusualmente fría, así que preparé algunas delicioso vino con moho. Entonces, ¿qué crees? Rob reflexionó mientras bebía el vino con moho. Sabía cuánto me encantaba trabajar en el cuidado infantil. Dejar de fumar era un gran paso, pero pareció entender que después de nuestra conversación decidimos esperar otro mes si aún podíamos. Si no encontramos un centro de cuidado infantil, entonces tal vez sería mejor cuidar de Charles nosotros mismos y yo estábamos satisfechos con esta decisión y pasamos otro mes esperando. Finalmente no pudimos encontrar un centro de cuidado infantil, así que decidimos cuidar de él. Charles en nuestra casa. Renuncié a la guardería donde había trabajado durante mucho tiempo y terminé todas las tareas de entrega. Fue triste, pero la idea de pasar más tiempo con mi adorable nieto hizo que todo valiera la pena. Charles vino a nuestra casa ese día. Niño, ¿no es así murmurando sobre los felices problemas? Los cubrí con mantas a los dos, tal como dije,
Charles a menudo tenía fiebre cada vez que lo llevaba al médico, lo examinaba y recogía sus medicamentos. Las entregas y recoger no fue una tarea fácil, pero cuando la fiebre disminuyó y Charles volvió a correr con energía, todo sintió que valía la pena y no pude evitar sentirme feliz. Mirada de abuela. Charles, que recientemente había tenido problemas para articular sus palabras, ahora estaba felizmente charlando mientras miraba. Mi nieto crece. Yo de vez en cuando me apresuraba a apoyar a mi hija y a su esposo. Comenzó a dejarse crecer el cabello usándolo en una cola de caballo que le llegaba a los hombros todos los días a la escuela. Algunos compañeros se burlaban de él diciéndole cosas como pareces una niña o cuando te vas a cortar el cabello está bien. He decidido dejarlo crecer, respondió con confianza a sus comentarios y reflexivos sin dejarse intimidar debido a su comportamiento amable y personalidad. Al entrar al baño de hombres debido a su cabello largo, me sorprendió escucharlo más tarde, pero Charles simplemente se rió sin ninguna preocupación. Esta señora me dijo con una cara de pánico, ese es el baño de hombres de allí ahora. Y cuando dije que un niño que estaba tan sorprendida que Charles compartió la historia riéndose. Le peiné el cabello impresionado por su actitud. Abuela, ¿cuánto mide ahora? Alrededor de 0.6 pies. Tal vez entonces necesito dejarlo crecer más, diciendo que Charles se recogió el cabello en una cola de caballo y se dirigió. Al ir a la escuela, su cabello había crecido bastante, pero sus compañeros de clase ya no se burlaban de él por eso a medida que cambiaban las estaciones. Charles comenzó a pasar más tiempo con sus amigos y gradualmente necesitaba menos de mi ayuda. Esto también significaba que yo tenía más tiempo para mis pasatiempos, el artista. Los carteles en mi habitación ahora son canciones de Lynn para dramas y películas. No he asistido a una presentación en vivo en años, pero tal vez pueda ir una vez que Charles esté en la escuela secundaria. Las estaciones cambian, lo que llevó a que Charles se graduara de la escuela primaria después de un descanso un poco largo. Ese día es hora de ir a la escuela secundaria. Después de ajustar los horarios de trabajo, mi hija, su esposo y yo salimos a comer por primera vez en mucho tiempo. Charles, tu cabello se ha puesto muy largo. ¿No es así? Probablemente mide alrededor de 1.6 pies de largo ahora que el cabello de Charles había crecido hasta la parte baja de su espalda, tal vez sea suficiente. ¿Alguien dijo algo al respecto en su nueva clase? Nadie dice nada e incluso si lo hacen, está bien. Charles se rió como siempre. Que él no cambiara incluso cuando ingresó a la escuela secundaria fue algo tranquilizador para mí, pero podría ser el momento de cortarle el cabello pronto en la escuela secundaria con reglas más estrictas y posiblemente problemas de orientación estudiantil. Los maestros podrían tener algo que decir al respecto. He estado pensando en hablar con él. Charles se enteró pronto y dijo, cambiando de tema, tenemos una reunión familiar próximamente, ¿cierto? Es una fiesta de cumpleaños, ¿no? Ah, claro, eso es el próximo mes, ¿no? Sí, exactamente, Courtney está cumpliendo 103 años. Ha vivido una larga vida, ¿no? Después de imaginarme el rostro de mi tía abuela Courtney, me vino a la mente el rostro de otra persona. Era Cassie, ella es la hermana de Rob, aparentemente no tiene intención de casarse y escuché que todavía está soltera. Cassie, siendo la hija de Courtney, probablemente asistiría a la fiesta de cumpleaños como solía hacerlo. Jugué mucho con Charles y tenían una buena relación, sin embargo, ella se enfermó hace unos años y estaba en tratamiento. Sabía que había dejado su trabajo debido a su enfermedad, pero no he tenido noticias suyas desde entonces. No he escuchado nada al respecto. Su situación actual de Rob, su propio hermano, ni siquiera podía recordar la última vez que la vi sana esa noche. Decidí preguntarle a Rob sobre Cassie. Oye, ¿cómo está Cassie? Parecía que Rob ocasionalmente se mantenía en contacto con ella y fue entonces cuando supe por primera vez que ella había cambiado su número de teléfono, no funcionaba y tendía a quedarse en casa. También descubrí que parecía algo irritable por teléfono, así que vendrá a la fiesta de cumpleaños. Cuando le pregunté a Rob, solo dijo que no lo sé y se encogió de hombros. De una manera preocupada, me preocupaba si estaría bien que ella asistiera en tal estado, pero no podía quitarme el deseo de ver a Cassie otra vez.
Supongo que tendremos que ver cómo van las cosas con ese pensamiento. Me concentré. En mi pasatiempo revivido escuchando la música de mi artista favorito y preguntándome si podría conseguir entradas para su próximo show en vivo mientras lo hacía. La noche se hizo más profunda. Ella estaba acostada en una cama de cuidado vestida con una hermosa Rebeca violeta claro. Su audición ya no era buena, pero la miré a los ojos, tomé su mano y le deseé un feliz cumpleaños mirando a Rob. Su comportamiento generalmente tranquilo había desaparecido y él estaba feliz charlando con otros familiares. A pesar de todo, parece que realmente se llevan bien. Miré casualmente alrededor del área, miré a mi alrededor preguntándome si casi había venido lo suficientemente seguro. Estaba parada sola en un rincón de la habitación. Casi hace mucho que no nos vemos. Me acerqué a ella con un paso rápido y la saludó. Casi parecía aburrida, pero cuando se dio cuenta de mí frunció ligeramente el ceño. ¿Quién eres tú? Eres Sophie, ¿te has recuperado de tu enfermedad? Puedes ver, ¿no? Estoy aquí porque estoy mejor. Hazme decirlo tal como Rob dijo. Su actitud era mucho más fría que antes. Sintiéndome un poco abrumado le respondí a me lo siento, pero me alegro que estés mejor. No hay nada bueno en haberse recuperado, pero podemos encontrarnos y hablar así de nuevo. Entonces, ¿de qué quieres presumir? ¿De que nunca has estado enfermo y has construido tu carrera? Que no, eso no es lo que quise decir. Por favor, deja de involucrarte conmigo, es molesto. Se dio la vuelta y rápidamente desapareció frente a mí. Sin embargo, casi aquí parecía una persona completamente diferente, casi opuesta. Se había vuelto muy introvertida y parecía amargada. Su alguna vez apreciado cabello ahora estaba corto, mostrando un gris notable sin su brillo anterior. ¿Podría una enfermedad realmente cambiar a alguien tan drásticamente? Supongo que entiendo por qué. Rob se encogió de hombros. Destructivo, esa es la palabra que me viene a la mente. Recuperando la compostura me di la vuelta para ir a saludar a las demás personas. En ese momento vi a mi hija y su esposo viniendo en la dirección opuesta a la abuela. Charles había venido con su mejor traje para salir. Su largo cabello se balanceaba con sus movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda. Charles, te ves muy guapo hoy, mamá. ¿Pudiste hablar con Cassie? Lo hice, pero ella rápidamente se fue a algún lugar, veo, y parecía un poco decepcionada. ¿Hay algo mal con Cassie? Sí, Charles quería verla, así que esperábamos que estuviera aquí hoy. Sentí una oleada de ansiedad por dentro. ¿Estaba realmente bien dejar que Charles la conociera en su estado actual? La diferencia con respecto a antes podría sorprenderlo. Tenía un mal presentimiento sobre esto, mamá. ¿Sabes dónde fue bien? Casi no estoy seguro de haber mantenido mi respuesta vaga, pero como si en Charles viera a Cassie en ese momento. La tía Cassie. Charles felizmente corrió hacia ella con su largo cabello balanceándose y yo corrí tras él. Ella, quien parecía casi no lo reconoció como Charles, probablemente porque había crecido y su cabello era más largo desde su último encuentro. Casi mucho tiempo sin verte. Este es mi hijo Charles. Que este niño miró a Charles con los ojos muy abiertos y luego comenzó para murmurar suavemente para sí misma como si estuviera empezando a recordar. Pensé que te parecía familiar, pero ella miró a Charles de arriba abajo, desde su rostro y cabello hasta su complexión y altura, para ser un tipo que es bastante espeluznante. LOL, no me gustaría que me asociaran contigo. Sentí como si mi corazón se detuviera ante sus cortantes palabras, sabiendo por qué se había dejado dejar crecer el cabello. Era insoportable para mí. Eso es terrible. Disculpa. Cuando enfrenté a Cassie, Charles tiró del dobladillo de mi ropa. Me di la vuelta, lo vi sonriendo. Abuela, está bien, pero Charles miró directamente a Cassie. En realidad quería darle esto a la tía Cassie, pero es un poco tarde. Lo siento. He estado dejando crecer mi cabello para donarlo mediante donación de cabello. Cassie no estaba familiarizada con lo que era la donación de cabello. Su expresión confusa me dejó claro que la donación de cabello es una actividad en la que las personas donan su cabello para hacer pelucas con fines médicos. Donan cabello, sí, y esas pelucas se proporcionan de forma gratuita a las personas que han perdido su cabello debido a una enfermedad o lesión. Cassie parecía perpleja. Así que está haciendo esto para mí. Pero ¿por qué no nos hemos visto en tanto tiempo? ¿Por qué no pudimos verte? Cassie, de hecho, Cassie fue la razón por la que Charles decidió aceptar la donación de cabello. Todo comenzó con su deseo de verla de nuevo. Retroceder en el tiempo cuando Charles era más joven y comencé a cuidarlo.
Era un desafío físico para mí sola, así que a menudo dependía de la ayuda de mis suegros en ese entonces. Casi también vivía con mis suegros cada vez que visitábamos a Charles, no se enfermaba y disfrutaba jugando. Con Cassie mientras cuidaba a sus padres, preparaba los bocadillos favoritos de Charles e incluso nos llevaba a viajes cortos cuando tenía fines de semana largos, demostrando lo mucho que se preocupaba por él. Sin embargo, a principios de otoño, un año, Cassie enfermó y fue hospitalizada. Me sorprendió y pensé sobre llevar a Charles a visitarla, pero Cassie insistió en que no vinieras, simplemente para y se negó a verme a mí o a Charles. Más tarde escuché que ella tampoco quería ver a sus padres ni a sus amigos cercanos. ¿Por qué fue eso cuando no estaba cuidando a Charles? Fui en secreto al hospital y hablé con las enfermeras. Descubrí que Cassie había perdido el cabello debido a los efectos secundarios de su medicamento y se negaba a ver a la gente. El dolor de perder el cabello era algo que solo Cassie podía entender en ese momento. No había nada que pudiera hacer más que vigilarla desde la distancia. Me preguntaba si debería contarle a Charles sobre esto. ¿Cuándo podré ver a la tía Cassie incluso después de avanzar del centro de cuidado infantil a la escuela primaria SCH? Charles siempre estuvo preocupado por Cassie. Estaba indeciso, pero decidí contarle a Charles sobre la situación de Cassie, su hospitalización debido a una enfermedad, los efectos secundarios de su medicamento y cómo perder el cabello había sido una experiencia difícil para ella. Supe mucho más tarde que Cassie había sido dada de alta unos años después de su hospitalización. Cuando Charles llegó a los grados superiores de la escuela primaria, se enteró de donación de cabello en una lección escolar durante la clase 1. Representante de una organización sin fines de lucro entró y mostraron pelucas reales y vieron mensajes en vídeo de personas que les habían advertido que regresaran a casa emocionados. Charles declaró: voy a hacer una donación de cabello. Quiero que la tía Cassie tenía una donación de cabello Gerde en ese momento y tampoco lo entendía, pero luego comprendí el concepto después de investigarlo en línea. Charles, radiante de orgullo, vino a verme y anunció su decisión de donar su cabello, por lo que Charles ha estado dejándose crecer el cabello durante estos últimos años. 3 años hasta hoy, hasta este punto. ¿Por qué llegaste a tales extremos, tía Cassie? Quería verte sonreír de verdad otra vez y quería pasar tiempo contigo otra vez, incluso cuando mis compañeros de clase se burlaban de mí o me confundían con una chica que era de Charles. Después de que de repente me enfermé y tuve que dejar mi trabajo, caí en una profunda depresión luchando por encontrar las palabras. Casi poco a poco comenzó a abrirse. Fue devastador perder el cabello, no poder conocer a nadie. Pensé que mi vida había terminado. Eso no es cierto. Me sentía miserable y como tenía prisa por mejorar, no podía perdonarme. Las lágrimas corrían continuamente por el rostro de Cassie, probablemente compartiendo estos sentimientos por primera vez. Le ofrecí un paquete de pañuelos de bolsillo y comencé a arremeter contra las personas. Incluso dije cosas terribles para Rob. Recordé lo que Rob había dicho. Él había mencionado que ella estaba algo irritable por teléfono, así que había una razón para ese comportamiento. Rob siempre ha estado preocupado por Cassie. Si le explicas la situación, estoy seguro de que lo entenderá. He sido horrible no solo con Charles y Rob sino con todos. Lo siento mucho. Llorando y sollozando, ella expresó su remordimiento. No me importa en absoluto, por favor no llores, tía Cassie. Así es, Cassie, y yo también lo siento por no hacerlo. Al darme cuenta de cómo te sentías y por hablar tan duro antes, abracé a Cassie. Ella lloró descaradamente, algo que no habíamos podido hacer durante años sin saber interactuar entre nosotros. Nunca imaginé que hoy nos reconciliaríamos con lágrimas y todos vendríamos, sin llorar más. Celebremos juntos. Después de un buen llanto, Cassie se unió a la celebración del cumpleaños de Courtney el domingo siguiente. Me dirigí a la peluquería no para mi corte de pelo sino para el de Charles y su esposo también estaban allí. Parece que la escuela finalmente le dijo que se cortara el cabello, aparentemente un maestro. Lo había llamado aparte después de clase para una charla a pesar de explicarle que era para donación de cabello. Dijeron que no era una razón válida ya que no había precedentes. Algunas personas simplemente no pueden ser flexibles, pero yo estaba planeando cortárselo de todos modos, así que está bien, Charles. Se sentó en la silla y su cabello se dividió en varias secciones una vez que lo recogieron.
Charles cortó lentamente la primera sección, todos observaron tensamente y se escapó un suspiro de alivio cuando estuvo listo. El estilista también se sorprendió por la longitud de su cabello. Realmente hice un gran trabajo al dejarlo crecer, debe haber sido difícil secarlo. Me di vuelta ante la voz familiar y vi a Cassie. La había invitado a unirse a nosotros aquí. He usado mucho champú y acondicionador. Charles le devolvió las tijeras. Fue al estilista y le cortó el resto del cabello. Todos, incluidos Charles, Buddy y Cassie, se maravillaron con los largos mechones que se habían cortado. Se siente raro sin tener cabello. Siguió tocándose el cabello. Parecía curioso sobre su nuevo largo. Charles se cortó el pelo y estaba sonriendo con una mirada renovada. Cualquier peinado te queda bien porque siempre estás sonriendo. Charles, aún Cassie, tú también cambiaste tu peinado, te queda bien. Gracias. Después de la fiesta de cumpleaños, Cassie había decidido cambiar su apariencia y cortarse el cabello muy corto. Incluso se tiñó el pelo gris luciendo mucho más joven. Ya me he deprimido bastante. Voy a empezar a buscar trabajo de nuevo. Parecía más animada que antes de su enfermedad, lo que me hizo feliz. Charles se estaba concentrando en sus estudios y actividades del club, disfrutando de su vida escolar. Cassie. Y también reavivé nuestra amistad y me concentré en nuestros pasatiempos. Le presenté algunas de mis canciones favoritas de artistas y se hizo fan. Los escucho todos los días, realmente me animan. ¿Qué tal si vamos juntos a su próxima gira por la vida? Sí, yo. Solo miré desde lejos y no ofrecí el apoyo que ella necesitaba. Había renunciado a buscar algo que pudiera hacerme. Resigné a una acción cuyo ligero arrepentimiento persiste en mi corazón. Charles, por iniciativa propia, pensó en lo que podía hacerlo. Encontró y de hecho lo llevó a cabo. Creo que requirió una gran cantidad de esfuerzo, coraje y estoy asombrado por su enfoque proactivo. Tomar medidas parece simple pero es profundamente desafiante. Sin embargo, la actitud de Charles me enseñó la importancia primordial de la acción. Ahora aprovecho mi experiencia como maestra de preescolar. Comencé a trabajar como voluntaria en la sala de pediatría de un hospital. Es una maravillosa actividad en la que entretengo a niños que están hospitalizados o que visitan para recibir tratamiento. Participo en el dibujo con los niños y las enfermeras y, a veces, les leo libros de cuentos. De vez en cuando también me piden que ayude con la decoración de eventos en los que mi experiencia como maestra de preescolar resulta invaluable. Puede que a veces me entusiasme demasiado, pero eso es inevitable. Por supuesto, el objetivo no es solo crear momentos divertidos. Estos niños luchan valientemente contra enfermedades invisibles todos los días, las dificultades y el dolor que soportan y la soledad de no tener a alguien con quien compartirlos. Puede ser abrumador. Hago lo mejor que puedo para estar allí para que lloren y rían con ellos. Nunca me olvido de decirles si hay algo que pueda hacer, solo háganmelo saber para asegurarme de que no se sientan solos como Cassie. Hacerles creer que tienen aliados mientras continúo mis esfuerzos. Me aseguro de no dejar que ninguno de ellos se sienta aislado.